Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días, buenos días. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la señal de televisión abierta en RPC Televisión Canal 4 y en YouTube. Hoy es la edición de retorno después del carnaval virtual de Telemetro Radio de Cuarto Poder y han pasado tantas cosas en estos días. De todo ha pasado. De asueto. Que bueno. Lo peor ha sido lo de ayer, que aquí... Y lamentablemente hay mucha gente informando acerca de Rusia, mucha gente informando acerca de todo lo que pasa en el mundo, pero no estamos viendo lo que pasa aquí. Sí. Y lo que pasa aquí es lamentable. Lo que ocurrió ayer con la niña de 8 años, bueno, que cumplió 9, es realmente... no hay palabras para poder describir lo que pasó. Eso es un crimen del Estado contra la niña y contra su bebé. Así es. Y no es que los panameños somos responsables. Ojo, los funcionarios que tenían que tomar la decisión son los responsables. Por supuesto, y ahí Ellos debería son los caer el peso de la ley. Mira, tenemos a nuestro invitado en línea, ¿cierto? Nuestro invitado es el ginecólogo Raúl Bravo. Él trabaja en el Santo Tomás y fue presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Doctor, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Doctor, gracias por la invitación. Primero que nada, esta niña llegó al Santo Tomás, donde usted es parte del cuerpo médico, o sea, que no es el médico responsable de la niña. Llegó cuando tenía 24 semanas, 23, 24 semanas, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Quién no actuó? ¿Quién no hizo lo que tenía que hacer y por qué? Bueno, de actuar, habría que preguntarse qué es lo que queríamos que se actuara. Realmente, cuando la niña se presentó, así como lo han relatado en varias entrevistas, ella fue atendida y se le realizaron sus exámenes para determinar qué tiempo de embarazo tenía. El actuar o no actuar en relación a eso, pues depende, ¿no? de que se tomara una decisión en relación al riesgo que corría una niña de 8 años embarazada. Correcto. Que además había sido embarazada producto de una violación. Porque no existe relación consentida con una menor de 14 años, supuesto, se llama violación. Violación. Correcto, pero ¿por qué violación. no se tomó la decisión en ese momento, doctor? Bueno, la verdad no sabría decirle, son parámetros administrativos y directivos que se toman en relación a los casos que se presentan. Hay algunos casos que se discuten en junta médica o en conjunto con varios de los médicos que se encuentran en las clínicas de alto riesgo o en las consultas o en las salas de hospitalización. Una decisión directiva y administrativa, no médica. Bueno, los administrativos son los que convocan a las reuniones. Un solo médico no puede tomar una decisión en un caso que es tan controversial o que tiene tantas aristas en relación a inclusive la vida del paciente, ¿no? Definitivamente que los médicos tienen que tomar decisiones importantes en frente de un paciente en cualquier momento para salvar la vida del paciente. Pero en este caso, pues, habría que tomar una decisión en relación a qué continuaba a hacer con el manejo de este paciente. Ahora bien, una pregunta, doctor, porque es que la ley establece y hablo específicamente de la ley que regula esto, establece el tema de la creación de una comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud para determinar casos graves de salud o casos graves en donde haya necesidad de provocar un aborto en una mujer. Claro, en este caso hablamos de una niña cuya patria potestad estaba representada por su madre. ¿Se creó esa comisión multidisciplinaria? Esa comisión existe por la ley 7 que es el Código Penal y está regulada por las normas del Ministerio de Salud y está creada. O sea, sencillamente la ley también dice quiénes son los que la conforman y también está conformada. Se reúne a solicitud de la Dirección General de Salud para precisamente evaluar los casos. En el caso de la niña, realmente la comisión no tenía facultades. La ley, o sea, el funcionario público tiene que hacer lo que la ley permite. La comisión no podía actuar en relación a despenalizar, a evaluar a esta paciente porque ya no estaba dentro del rango de lo que se considera un aborto. Es una definición médica en cuanto a la cantidad de peso que tiene el bebé en la barriga de la mamá o a las semanas que tiene. Ahora,
igual seguía siendo un paciente que igual, ya sea a través de los mecanismos médicos o administrativos de la Dirección General, se podía evaluar cuáles eran los siguientes pasos a seguir. ¿Qué es interrupción del embarazo en el caso de esa niña en esas semanas? Se toman esas decisiones inclusive cuando las madres están en peligro de vida o muerte y presentan alguna enfermedad, alguna patología, pacientes con infecciones gravísimas, pacientes con presiones altas que atentan contra su vida, y en algunas ocasiones priva la vida de la madre y hay que interrumpir el embarazo. Quizás esa fue la parte que no continuó del proceso, hacer un análisis de los riesgos que corría la niña. Doctor, usted como médico... Hacia atrás todo se puede evaluar bonito, porque inclusive, bueno, dijeron ayer que ya tuvo la paciente ya tuvo su cesárea y ambos están con vida en la sala de cuidados intensivos, mencionó el doctor Gallardo, ambos en neonatología y la niña en cuidados intensivos del Hospital de Niños, pero realmente ese desenlace no lo podíamos saber en ese momento, pudo haber sido peor y pudo haber sido fatal. Pero sí, correcto, pero a ver, doctor, usted ha tocado un punto interesante y es que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite. Y entonces la ley establece, por ejemplo, en el caso del Código Penal, establece que cuando un embarazo es producto de una violación, es una causal de exculpación. Sin embargo, hay normas que tratan específicamente este tema que yo comentaba con mis compañeros de programa el fin de semana, que son normas que parecen más bien influenciadas por sesgos religiosos que por cuestiones científicas, y son normas que ponen el parámetro científico. Entonces, no sé, no sé si es a eso a lo que usted se refiere específicamente. No, realmente no creo que esté influenciado por parámetros religiosos. El asunto es, el Código Penal establece claro el límite de 2 meses para cuando se trata de violación. Aquí ya se pasaba ese tiempo, pero inclusive se podía haber visto la parte de la salud física de la madre, ¿no? Que podía ser influenciada a gravedad y hasta muerte por el embarazo, por la edad que contaba la niña en su momento. Entonces son 2 cosas diferentes. Ya vemos que no funciona adecuadamente cuando son hasta las 2 semanas el término por violación, porque en general, y hasta son los más graves, que son los de menos de 14 años, nunca se llega a tiempo, porque hay muchas aristas en relación a la denuncia de una que pueda ser una niña de 14 años después de haber sido violada y que haya quedado embarazada. Inclusive vemos la cantidad de casos de embarazos en ese grupo de edad. Desde hace más de una decena de años, y cuidado más, podemos echar más para atrás, del 2015 al 2020, en promedio han sido 500 por año, y esa cifra no disminuye. Doctor, entonces eso es algo grave. Una niña... Pero, adelante, termine, sí. Pero el otro término, ese es un término que no debería tomarse tan estricto, porque no llegan esas niñas a realizarse esos abortos por violación, porque el límite de 2 semanas impide que se haga por las denuncias que se puso, por lo que no se evidencia que esté embarazada, hasta inclusive ya después de los 2 meses, como en el caso de esta niña. Pero el otro término que establece el Código Penal es por salud grave que afecta a la madre, ¿no? Y que esa sí pudiera haberse sido utilizada, porque salud debe ser algo tomado como la parte de lo que es realmente salud física y mental y social. Entonces no es solamente la salud física, también es la salud mental. Y ese es un parámetro que no se ha estado tomando en cuenta mucho en relación a las decisiones que se toman. Doctor, ¿qué daños causa el embarazo a una niña de 9 años? O sea, obstétricamente hablando, los retos a los que se ha enfrentado con esta niña. El tamaño de la niña, que no tiene el tamaño para que acomode el crecimiento del bebé, la circulación, o sea, los órganos de ella no están formados adecuadamente para que mantenga el crecimiento, la circulación de la placenta, el producto que crezca adecuadamente por los nutrientes que le tienen que llegar. Está visto también que se producen problemas de hipertensión más frecuentes en embarazadas jóvenes, más problemas también de partos antes de tiempo, inclusive la pelvis de ella no está diseñada para ni siquiera tener un embarazo, mucho menos un parto.
pues gracias a Dios, pues no fue la terminación, lo que tuvo no fue un parto vaginal lo que se le dio. Necesario. Entonces, exacto. El sistema cardiovascular de ella sufre muchísimos cambios, ¿no? La carga que tiene sobre el corazón y los vasos es grandísima. Ya un embarazo normal es grande. En una niña de 9 años, con el tamaño que tiene, el crecimiento que tiene, pues es muchísimo mayor esa recarga sobre el corazón, los pulmones y todo el sistema circulatorio de ella. Yo leía, doctor, en redes sociales personas preguntando cómo había podido quedar embarazada una niña a esa edad, si generalmente no les viene la menstruación hasta después. Sí. Y yo creo que es importante recordar que la violación ocasiona estrés que adelanta la menarquía, ¿cierto? Y la ovulación precoz. La menarquia ha ido disminuyendo en edad a lo largo de los años. Anteriormente se desarrollaban, si le podemos preguntar a nuestras abuelas y a nuestras tías, madres, se desarrollaban a los 10, 12, 15 años. La menarquia de las niñas ahora se da a los 9 años y en este caso pues probablemente se adelantó un poco más hasta los 8. Aclárenos algo, doctor, usted como especialista en la materia. ¿Qué era más delicado o más riesgoso para la vida de la niña? ¿La interrupción del embarazo o hacerle la cesárea? ¿Qué era? En etapas tempranas era más riesgoso continuar el embarazo. O sea que hubiera sido un riesgo igual como lo corren de todos los pacientes que se les somete a eso, pero era menos riesgoso haberlo realizado en su momento con un tamaño o una edad gestacional temprana. Que es la edad a la que llegó al hospital. Que es a la edad a la que llegó al hospital, todavía era momento. Bueno, sí, exacto. Idealmente debería ser muchísimo más temprano, pero todavía era posible realizarlo exactamente. A ver si aclaro y entiendo lo que nos dice, doctor. Cuando la niña llega al Hospital Santo Tomás, ¿sí la ley le permitía entonces la interrupción del embarazo? No, por ley no. No. Había pasado los 2 parámetros semanas. Que la ley despenaliza. El Código Penal despenaliza la realización del aborto a solicitud de la madre, o en este caso de su tutor legal. Exactamente. Por 2 causas específicas, ¿no? Por el aborto hasta los 2 meses y si hay riesgo para la vida de la madre hasta las 22 semanas. Pero por otro lado también hay que destacar que los ultrasonidos tienen un margen de error de 2 semanas, o sea que si ella llegó a las 24. Exactamente. Si ella llegó a las, porque ahí sí quisieron que fuera exacto lo que decía el ultrasonido. Si hubieran querido y en realidad hubiera habido voluntad, hubiera habido la posibilidad de decir que tenía las 22 semanas y no las 24. Acerca de la comisión interdisciplinaria, porque multidisciplinaria, como lo establece el Código Penal. Si existe esta comisión, no son todos estos elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar una decisión, ya sea de interrumpir el embarazo o de permitirle que continúe el embarazo, porque estaban las condiciones dadas por lo que usted nos está diciendo. Bueno, sí, tienen que hacer esa evaluación. Eso le corresponde definitivamente a la comisión, a los que dirigen la comisión. Por eso, es entonces la comisión la responsable de la que esta niña de 9 años haya dado a luz. O sea, le hayan hecho una cesárea. No interrumpir el embarazo. Exactamente. Bueno, es que la comisión se activa cuando hay un caso. Si está fuera del término, no hay una evaluación de la comisión. Pero mire que usted me acaba de confirmar lo del ultrasonido, que tiene un margen de error de 2 semanas, o sea que sí había un caso. Hacia atrás todo se puede hacer evaluaciones increíbles, que podamos desde ahora mirar hacia atrás y podemos hacer evaluaciones y podemos encontrarle miles de aristas o miles de soluciones al caso. Pero doctor, desde ese momento, desde diciembre, este era un... Pero doctor, desde diciembre sí había un caso, porque había hasta en chat de médicos diciendo que había una emergencia de este tipo. Esto está en chats de médicos desde diciembre, entonces no es que mirar para atrás es bonito, sino que había que hacer lo que había que hacer en su momento. Una decisión que no se tomó en su momento, definitivamente, o que no se reunieron para tomarla en su momento. Por otro lado, yo quisiera saber por qué esa comisión, primero, no es pública, de conformación pública, o sea, saber los nombres en una lista, y por otro lado, ¿por qué no se rinden cuentas? Está por cargos la comisión. Sí, la comisión no está por nombre, sino por cargos. Correcto. Y eso sí es público, está en el Código Penal. Sí, yo me refiero a los nombres. No, yo me refiero a los nombres, porque los nombres son los responsables, no los cargos. O sea, ¿quién estaba en esa...? Es que los cargos cambian. Por eso, a eso me refiero. Me gustaría los nombres. Entonces de la comisión no se puede poner en una resolución, no se puede poner el nombre de la persona. Porque no, pero por transparencia el hospital sí podría decir, estos son los actuales. Es que no es una comisión del hospital.
Es una comisión del Ministerio de Salud. Entonces, Sí, el Ministerio de Salud podría tener la lista de los nombres, no de los cargos. Eso es lo responsable, eso es lo transparente, eso es rendir cuentas. Esta comisión multidisciplinaria la establece el propio Código Penal en su artículo 144. La establece el Código Penal y está regulada por la resolución. Exacto, entonces, desde el 2003 de los cargos. Mira la responsabilidad, por eso hay que conocer los nombres y estamos investigando los nombres, estamos consultando al Ministerio de Salud para que nos den los nombres, para que se sepa quiénes toman estas decisiones. Exacto, en estos porque momentos. como usted me dice, los cargos, sí, es verdad. La comisión no se activó, así que no sé si estamos buscándole un momento. Es peor la fiebre en la manta, buscándole que la culpa sea de la comisión. Acláreme eso. ¿Cómo es que la comisión no se activó? Entonces, porque no era un caso. Porque no consideran que era un caso, porque cuando llegó ya tenía 24 semanas. Porque cuando se hace la denuncia no era un caso de que incluyera para una despenalización de aborto, que es hasta las 22 semanas. Pero tenía 24 y el ultrasonido... Fuera de la... Pero ay. O sea, entonces, ¿quién tomó la decisión? Tomado ese obvio, claro. También. Claro que sí, porque es que para eso existe, para eso se establece una comisión multidisciplinaria. Que no hayan tomado en cuenta la gravedad de la situación de que haya una menor de 8 años embarazada, no tiene nombre. O sea, no tiene nombre que eso haya ocurrido. O el Santo Tomás falló, o el MINSA falló, pero alguien falló aquí. Por supuesto. Claro, es que no activaron. ¿Por qué no lo activaron? Si el ultrasonido dice 24 semanas y la ecografía tiene un margen de error de 2 semanas. En esas semanas no tiene 2 semanas de error. ¿Cuánto tiene? En esas semanas no. Tiene mucho menos. Tiene de 1 a 10 días. Igual, estamos hablando de 2 semanas. Días. Estamos hablando de 2 semanas, estamos hablando de una violación, estamos hablando de una menor de 8 años. O sea, son causales. Son causales. Eso indigna a cualquiera, definitivamente. Definitivamente indigna a cualquiera, pero esta niña también hay... que todavía no tiene las mamas desarrolladas, ¿ella puede lactar? Depende si se le han desarrollado ahora con los estímulos del estrógeno durante el embarazo. Podría ser, pero no es... probablemente no, pero habría que ver si los estrógenos durante el embarazo van preparando las mamas también para la lactación. Si no hay un desarrollo mamario previo, probablemente no se va a dar totalmente ese desarrollo. Y por último, doctor, afectación a la salud mental de esta criatura. Pues definitivamente que las hay, inclusive ella fue evaluada por psiquiatría y está en control con ellos. Y eso, pues a largo plazo veremos las consecuencias de todo este problema. De hecho, siempre hay una afectación a la salud mental en todo este tipo de pacientes que sufren inclusive una violación aunque no queden embarazadas. Entonces sí hay una afectación a la salud mental definitivamente, tanto en el momento en que estuvo recibiendo la violación estuvo siendo abusada hasta el momento en que queda embarazada y ahora posteriormente a que ya inclusive tuvo un parto. Wow. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que... A la orden. Todavía escuchando al doctor, quien es un médico especialista del Santo Tomás, he quedado todavía más decepcionado de la forma en que tratan aquí a la gente en este país. Sí, ni siquiera se activó porque... Sí. No se activó. O sea, porque ¿qué no vieron razón? Que hay una niña de 8 años que va a dar a luz. Normal. A nadie le llamó la atención. Ni al ministro, ni a la viceministra, ni al presidente, ni a nadie. O sea, o no se informó, o el Santo Tomás no le informó. O sea, esto no es un tema... Esto no es un tema, y ya le digo, aquí se están preocupando por lo que ocurre en Ucrania, pero no estamos viendo lo que está ocurriendo aquí en el centro de la capital. Una pregunta, en donde la propia UNICEF. No, nadie ha hablado. ¿Sabes quién más no ha hablado? Nadie ha hablado. ¿Sabes quién más no ha hablado? Y me retumba a Plafa. ¿Dónde está Plafa? Pero espérate, Flor, ¿Aplafa qué tiene que ver con esto? Estamos hablando de institución. Espérate, estamos hablando del Salud Estado. Sexual y reproductiva. Pero espérate, Aplafa es una ONG. Yo esperaría. Que tiene que ver con planificación familiar. Aplafa te va a decir. Ninguna y con responsabilidad educación sexual. Yo no estoy hablando que tiene responsabilidad en esto. Yo estoy hablando de que cómo no han alzado la voz ante esperaría que hablara la ministra o el ministro de Salud. También. El director del patronato del Hospital Santo Tomás. O sea, todos aquellos que tomaron la decisión. No, pero el patronato no tiene ni arte ni parte. Pero es que por lo que dice el doctor... No, el director administrativo es el director médico. Claro, pero por lo que dice... El patronato también debería salir a hablar. No, sí, pero el patronato... Guido, escucha lo que dice el doctor. Esta es una decisión que se tomó en el Santo Tomás. Sí, pero el Santo Tomás tiene que hablar. El patronato no tiene que ver con decisiones médicas. Administrativa y directivamente lo dijo el doctor. El director médico, que es el Guido, sí tiene que ver. El patronato, oye, por Dios...
el patronato no toma decisiones de carácter médico. Guido, sería una irresponsabilidad si ahí no hay ningún médico. Eso es lo que ellos tienen que determinar. Y ellos son los que tienen que pararse de cabeza para explicar qué ocurrió allí. Ellos son porque los son parte. directivos. Claro. Pero yo no Ellos escucho a son nadie hablando de los esto que nada más. toman las Nosotros decisiones tres aquí. de compras, contrataciones, licitaciones, etcétera. Ellos ni siquiera tienen que ver con la contratación del personal en el patronato. Aquí yo no le veo la importancia que nadie le ha dado a este tema, pero es un tema muy profundo. Sí, lo que toca es darle seguimiento a la salud de las dos Que aunque criaturas. el patronato no se meta en los temas médicos, el patronato también tenía algo que decir aquí. Seguramente emitirán el algún propio comunicado. Hospital del Niño. ¿Emitirán cuándo? Si la niña ya va a salir del hospital. No sé, Flor. O sea, el patronato primero es una cuestión multidisciplinaria donde no hay ni un médico hasta donde entiendo. ¿No? Lo que no sé, son miembros de la sociedad civil, entre ellos de varios clubes cívicos. Lo que no sé si y no toman decisiones médicas. Lo que no sé es si le llama la atención. Entonces, lo que no sé si le llama la atención. ¿Por qué le van a achacar responsabilidad a alguien que no la tiene? Porque debería salir a la explicación. Bueno, la darán. Guido, porque se llaman patronato del Santo Tomás. Sí. Por eso. Para las cosas buenas sí, lo administrativo y la fotito. No. Pero cuando hay problemas, yo no estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que cuando el problema es de carácter, de carácter médico, el patronato, ¿qué tiene? ¿Qué arte o parte tiene el patronato? Que es administrativo en una decisión médica. Bueno. Ninguna. Yo no estoy Es como si por el señor del asalto al Banco General, que se suicidó, pretendía responsabilizar al patronato. Hombre. Guido, pero por lo menos se espera que haya un pronunciamiento de ellos, ¿no? Sí, yo ellos estoy de acuerdo. para eso existe un patronato en el Santo Tomás. En cualquier momento se pronunciarán, seguramente. Sí, en cualquier momento ya es muy tarde. Ya es muy tarde. No, pero es que, ¿por qué es muy tarde? Y ya les digo, porque yo no sé. Esto es temas hace más de una semana y media. Y porque la niña dio a luz. Más allá de eso, hay que darle Flor, seguimiento. no es tema de hace una semana y media. Sabían de eso desde finales de diciembre. Exacto. Ellos mismos allí lo sabían. Pero yo lo que y te estoy esperaban diciendo, que esto no iba a reventar, por favor. Bueno, yo te estoy diciendo que es público desde hace 10 días más o menos. Lamentablemente muy poca gente habla de eso. Los diputados ni les importó. Nada. Ya les digo, al gobierno no le importó, ni el propio ministro, ni la viceministra. Ahora hay una actividad esta mañana de la directora de Salud Sexual y Reproductiva, a ver si habla, se explica por qué no se llamó y se convocó a esta comisión. Es que tenemos una directora de Salud Sexual y Reproductiva. Sí existe. Mira. Sí existe. Como el director de descentralización, así, como para nada. Igualito, sí. Para nada. Existe. Yo no sé, siento incluso que no se le ha dado ni la importancia requerida al tema. Lo que hay que darle seguimiento, reitero, a la salud de ambas criaturas, porque yo había planteado la semana pasada que tocamos el tema que el peor escenario era que los dos murieran. Afortunadamente ninguno de los dos murió, ¿no? Pero hay que darle seguimiento a la salud de esas dos criaturas. Sí, pero el Estado no es capaz, exacto, el Estado no es capaz de proveerle a esa niña lo que necesita para cuidar de otra bebé. Exacto. El Estado no es capaz. Ni a la niña actual, ni al niño. Mira, esta niña va a necesitar atención de pediopsiquiatría y psicología infantil, por lo menos por muchos años. No solamente mandarle una lata de leche, un pamper. Es más. El Estado no le va a enseñar a esa niña a ser mamá. El Estado no va a arreglarle el entorno. Es que está todo mal. Y no se tomó la decisión a tiempo y con premeditación y alevosía. Porque no es mirar para atrás y hacer todo es muy fácil. Es que cuando se tomaron las decisiones, se tenían los elementos para tomarla. Y no se tomó la decisión. Y eso es una enorme irresponsabilidad y es un crimen del Estado. Oficialmente, el Estado le desgració la vida a 2 personas. Es cierto. Bueno. Vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Gracias por los mensajes que nos están enviando. Sí. Ojalá pues el tema fuese de más Siga siendo tema. Nosotros aquí en Cuarto Poder hacemos lo que nos corresponde y lo que nos toca. Lamentablemente no. Hay que definir. No podemos hacer más allá de esto, pues más allá de alzar la voz. Gracias a lo que nos están pidiendo. Habría que definir, ahí sí comparto plenamente, quién o quiénes tomaron la decisión de que no había caso, de que no había necesidad de convocar a la comisión multidisciplinaria. Es que, Guido, porque ahí es donde está la responsabilidad. Claro, Guido, si el artículo 144 te llama a la creación de una comisión multidisciplinaria, ellos no son autómatas ni robots. Lo que pasa es que no se trata de un aborto. Señor, 22 semanas, 24 semanas, a nadie le saltó que se trataba de una menor de edad.
A nadie. No, una niña de 8 años. Exactamente, es de 8 años. No había cumplido 9 años, que lo cumplió este fin de semana. Sí, o sea. Nadie en ese grupo pudo prever esto. Eso es lo que yo realmente... No, ya pasaron las semanas y punto. No importa si la niña tiene 8 años, no importa que esté en riesgo su vida. O sea... Y aunque fuera una mayor, y además se llama comisión multidisciplinaria, porque para tal fin tú buscas al Ministerio Público, tú buscas al órgano judicial, lo sientas a todos y le dices, señores, tenemos un problema. Exacto. Y al final es una decisión en consenso. Y si la decisión era esa, entonces se anuncia a toda la comunidad lo que pasó, lamentablemente. Es algo penoso para el país, pero ocurrió esto y esta comisión tomó la decisión de hacer esto por la salud de la niña y se explica. Pero aquí ni siquiera parece que la comisión multidisciplinaria fue llamada. Ni fue llamada ni convocada. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Lo más probable es que fue en el hospital. Porque es que la ley no estableció un aborto. Porque habían pasado 2 semanas. Entonces vamos a hacerlo más estricto para cumplir la ley. 10 días. Vamos a hacerlo más estricto para cumplir la ley en todo, no solamente en eso, en todo, porque entonces no debía haber corrupción, no debía haber sobresueldos, no debía haber mal uso de los fondos del Estado, porque es que hay que cumplir la ley. Entonces seamos así, pues. Pero no, lo que ocurre es que no hay coherencia. En algunas cosas sí hay que cumplirlas y en otras no. No, es que son muy laxos para lo que quieren y para lo que no. Claro. Esta niña aplicaba a 2 de las 3 excepciones que autoriza la ley. Violación y peligro de riesgo de vida para la madre. Violación agravada, porque no es una violación agravada. Claro, pero califica en 2 de los 3 excepciones y no van a convocar a la comisión técnica. No, hombre. Que es la responsable, y no estamos hablando de cualquier comisión, es una comisión que el propio Código Penal establece. No hay ni un argumento válido, aquí nadie ha salido a dar explicaciones y a asumir responsabilidades, esperando a que pase lo que siempre pasa, que la gente se olvida de las cosas. Sí. Parece terrible. Bueno. Imperdonable, de verdad es imperdonable, porque ninguna de esas personas se va a llevar a esa niña y a su bebé a su casa. Sí, así es. Y entre tanto... Y tampoco ninguno hubiera permitido que su hija de 8 años o 9 diera luz. Tampoco lo hubiera permitido. Ya entonces tú entras en la Ahí sí van a la clínica privada ya entras en el componente socioeconómico del problema. Pero por supuesto, y existe. Y que existe, obviamente. Y de hipocresía y doble moral, hombre. Exacto. Porque si hubiese sido, tanto que se habla de las comarcas y de lo importante que son las comarcas, si hubiese sido en otra región del país no pasa. Ni siquiera estuviéramos discutiendo el tema porque ya hubiesen tomado la decisión, con comisión, sin comisión, con ley o sin ley. Porque se hacen las cosas de esa forma aquí en Panamá, sí. Por favor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos a nuestra segunda invitada en línea. Disculpa, Olga, gracias por acompañarnos aquí. Estábamos viendo un tema que a todos nos ha conmocionado aquí en la cabina y en el país entero, ¿no? Gracias por acompañarnos, Olga. Alex. Olga Sinclair va a estar con nosotros aquí esta mañana en Cuarto Poder para hablar un poco de cultura y también de la situación actual del país. Gracias, Olga, por acompañarnos. Buenos días. Bueno, gracias a ustedes, amigos, por invitarme a este programa. Sinceramente, estoy iniciando este conversatorio con ustedes con los ojos un poco con lágrimas, porque todos estos temas que se han tocado en la mañana son extremadamente sensibles para cualquier persona y me parece que son situaciones que hay que tomar acciones profundas. O sea, cada violador, y no quiero hablar de eso más, pero cada violador, cadena perpetua. Cadena perpetua. No digo más. No, y es verdad lo que tú dices, Olga, porque es una situación muy sensible para todos. O sea, es imposible no conmoverse. Y lo hacemos nosotros que estamos de esta posición como periodistas y que vemos, créame, en este país toda clase de temas. Y cómo no conmover a las propias autoridades que ven este tipo de temas y que no toman acciones. Y me dicen algunos, no, pero no es la primera vez. Bueno, pero es que es la primera vez que se hace públicamente y que se discute públicamente. Aquí nadie quiere tocar temas sensibles como el tema del aborto, como el tema de educación sexual, como el tema de los abusos que cometen los papás con sus niños, muchas veces por temas culturales en este país. Pero hay que hablarlos, ya es época y tiempo de hablarlos y que se tomen y que se hagan cosas. Pero aquí parece que no hay como sentido de urgencia en algunos temas y este particularmente es uno de ellos, en donde no vemos un sentido de urgencia.
Creo que desafortunadamente en el país tenemos que retomar una conciencia nacional de lo que es la educación sexual, independientemente de nuestras fees acerca de nuestras religiones. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Educación sexual es un derecho de cada joven y de cada niño para poder manejar su cuerpo, saber tomar sus decisiones personales y no ser sometido al capricho de una persona que se atraviesa en su vida y quiere complacerse y manejar sus placeres con ellos. Entonces, siento que en temas de pensum académico estamos bastante atrasados. O sea, Panamá tiene, yo creo que un lapsus de unos 40 años de atraso en educación, aunque esa no es mi especialidad, a pesar que soy maestra de escuela primaria, no es mi especialidad porque las artes me llevaron por un camino en donde el espíritu humano siempre está en vibraciones elevadas y altas, y uno ve la vida con otros ojos, con una sensibilidad mucho más profunda. Y por eso que con mi fundación me siento tan feliz que yo haya logrado o haya podido intervenir en la vida personal de los niños para darse cuenta que hay muchos otros aspectos de la vida humana que pueden llenarte de gozo y hacer de ti un ser humano más elevado. Y yo siento que tenemos que un poquito empezar a pensar que nuestro pensum, siendo tan atrasado, porque lo demuestran las pruebas de PISA, según la OCDE, estamos siempre en la fila de los países a la hora de presentar nuestro currículum académico. Entonces, no sé, yo creo que estos últimos 3 años que he vivido fuera de Panamá nuevamente, en Madrid, y ahora estoy en Venezuela, y veo de lejos las noticias de Panamá, no crean que siempre me enorgullezco por un lado, pero por otro lado siento que hay muchas cosas que corregir, pero yo creo que para eso estamos todos siempre juntos, de hacer de este país por lo menos un mejor país, porque amamos Panamá y no podemos permitir que las diferencias sociales o las diferencias de educación sean tan abismales que una niña, como acaban de decir ustedes, de 8 añitos apenas, porque viene de un hogar humilde o quizás desintegrado, tenga que dar a luz a un bebé cuando ella es una bebé. Mientras que muchas veces pasa que obviamente personas con economía pudiente pueden llevar a su hija a un hospital privado o a una clínica en Miami a abortarla. Entonces es un tema muy delicado que prefiero no seguir tocando. Y no sé si me quieren hablar de todo lo que sí. se refiere a la vida mía del arte. Sí, claro. Olga, disculpa. ¿Cuál es tu opinión sobre la salida de Carlos Aguilar del Ministerio de Cultura, que fue nombrado entonces en el Servicio Exterior? Bueno, yo la verdad que en un momento, el año pasado, creo, el año antepasado hice una entrevista que obviamente fue un poquito en plan jocoso y un poco en plan crítico también en cuanto al asunto de los maestros, y ahí hablé que me daba cierta vergüenza de que nuestro ministro de Cultura, viéndolo yo desde Madrid, durante toda una pandemia se la pasó haciendo TikToks. Yo creo que ya está bueno ya de los TikToks y de los memes y todas estas cosas para la burla del momento. Uh-huh. Yo creo que hay que agarrar tus propuestas para un cargo tan importante como ministro de Cultura, siendo el primer ministro de Cultura del país, en donde el vacío que dejó dentro de los grupos artísticos, que pertenezco yo a varios chats de cultura, el patronato del Teatro Nacional de Panamá, casi todos tenían muchísimos problemas para poder conectar con el Señor, para poder sentarlo en una mesa y dialogar de una manera consona, y a las finales, bueno, salió todo un escándalo de también, como siempre, de corrupción, de manejos de presupuestos y cosas que, bueno, no me enteré mucho, porque a las finales, cuando veo tanta noticia negativa, me voy poniendo muy tensa y tengo que cerrar los ojos y casi que no escuchar ni leer, ¿no? Pero lo que sí no me parece, según los chats que yo pertenezco, no me parece justo que el señor, no habiendo hecho un trabajo óptimo, sea premiado con una embajada en el exterior. Ahí dejo el asunto, pero me parece que yo creo que estos cargos no deberían ser cargos políticos, sino de una carrera administrativa,
una carrera donde todo funcionario público que esté preparado para el servicio exterior pase por 5, 6, 8, 10 años de universidad y esté preparado para representar a su país en otro país. Pero desafortunadamente en Panamá casi todas las embajadas y cargos oficiales son políticos, y eso debería de ser una cosa que ya, ese es del pasado, si es que realmente queremos dar ese paso como un país de primer mundo, y creo que Panamá lo merece porque Panamá tiene un canal donde pasan barcos de todas partes del mundo, y siempre yo por eso me siento muy orgullosa de ser de donde vengo, pero a las finales creo que hay muchas cosas que hay que arreglar y componer. Olguita, finalmente el lunes 7 de marzo, el lunes entrante, deben, y subrayo deben, iniciarse las clases presenciales nuevamente en los colegios de Panamá, tanto públicos como particulares, después de 2 años de estar, en virtud de la pandemia, fuera de ese ámbito personalizado. El país quizás el último o el penúltimo en reabrir las escuelas en el mundo, en el mundo. Tu opinión sobre eso, porque ya hay grupos de profesores que están apuntando a decir que es riesgoso, que las escuelas no están preparadas, etcétera, etcétera. Llevan 2 años fuera de las aulas de clase, esos profesores. Yo soy maestra de escuela primaria, y si yo estuviera ejerciendo hoy día como profesora, lo primero que haría es enfrentarme a los sindicatos de maestros, que son los que mantienen a ese colectivo, los mantienen secuestrado. No es posible que 2 años, porque lo leí y lo vi en un reportaje en Madrid, que Panamá haya sido el país que peor dio clases virtuales, en donde más clases perdieron durante el año. Obviamente, totalmente durante el documental se me salían las lágrimas, porque yo digo, no es posible, somos apenas 4 millones, somos una escala chiquita. Panamá en su totalidad es un barrio de México, es un pueblo de España, es un barrio de España. 4 millones no es nada. Y yo les tengo que decir que durante la época de la pandemia, durante todo el tiempo que estuvimos encerrados, que fue relativamente poco, en Madrid todas las calles fueron arregladas, todas las aceras, las escuelas, todo fue reparado cuando habían problemas de estructuras, problemas de lo que sea, saneamiento, lo que fuese, pero esto que estamos hablando se ha repetido por más de 40 años. Siempre que vamos a empezar las clases, la mitad de las escuelas de Panamá están cayéndose. Nunca hay presupuesto para eso, más hay presupuesto para levantar una planilla estatal, presupuesto para que el alcalde de la ciudad de Panamá quiera hacer un nuevo mercado de marisco. Hay presupuesto para todo. Pero cuando veo países como Nueva Zelanda, en donde tienen un PBI muy alto, creo que 7.2% del PBI del Estado va a la educación y a la innovación y a la creatividad. Y a pesar que hay un pensum académico, si el profesor o el niño o el estudiante tienen ideas innovadoras que se puedan incorporar a ese pensum, el Estado lo adquiere y hace de eso un descubrimiento maravilloso en donde todos puedan beneficiarse de ese descubrimiento. Pero nosotros siempre vamos a la cola, las escuelitas de Churuquita Grande abandonadas, mientras todo el tiempo, nada más que escucho siempre la corrupción, el robo. Y entonces, sinceramente, yo trato de llevar el nombre de Panamá siempre muy alto. Siempre trato de que los que estamos fuera de Panamá, los extranjeros, escuchen de mi país lo más bello que yo puedo decirles de ello. Siempre estoy orgullosa de muchas cosas y las digo y las divulgo, pero hay cosas que o me las callo o prefiero, como quien dice, lavar los trapos sucios en casa, pero ahora que estamos a través de este Zoom me siento nuevamente en casa. Tengo que decir que está bueno ya que el Estado no invierta más en educación, porque también hay que reconocer que los profesores son muy mal pagados. Y por otro lado, durante la pandemia, dentro de mi Instagram, yo recibía por lo menos 25 mensajes diarios de madres de familia
que me decían, señora Sinclair, por favor, haga algo, diga algo, porque mis hijos cuando van a dar la clase en Zoom se va la línea o se va la luz, o de repente la maestra o el profesor está cargando un niño y dice, niños, lean de la página 1 a la 5, vengo ahora porque tengo que ir a cocinar. El maestro se iba a cocinar, regresaba en short la maestra, casi enseñando partes personales, y las mamás me decían, es vergonzoso, señora Sinclair, que mi hijo tenga que ver eso en escena de una televisión. Y yo lo digo porque yo no estoy hablando porque yo lo vi. Estoy hablando de la cantidad de padres de familia que me dieron las gracias de que nuestra fundación, a pesar que el edificio cerró, que fue robado 4 veces durante el año de la pandemia, el edificio casi se vino abajo en cuanto que quedó medio vacío, destruido adentro. A pesar de eso, en Instagram seguimos con 2 veces a la semana clases virtuales de 1 hora, hora y media, para que los padres tengan ese momento de poder hacer sus labores cotidianas y que sus niños puedan seguir pintando y estudiando el color, el paisaje, el claroscuro con mis profesores de arte. Entonces, yo creo que todo se trata de tener voluntad. Y cuando hay una voluntad, todo funciona. Es como una familia chiquita o una familia grande. Si es una familia grande, bueno, mi amor, tú a lavar las ventanas, tú a esto, tú a lo otro, y no te doy $1 si no lavas el carro. O sea, si un padre de familia tiene responsabilidades, un Estado también debería tener responsabilidades y no estar regalando bolsas a lo loco y haciendo regalitos como para que nada más que le den un voto o que se suscriban en sus partidos políticos, porque esa es otra cosa. Cantidad de jóvenes que han pasado por mi fundación, que han pintado conmigo en Chitré, en Los Santos o en la ciudad de Panamá, me escriben en el Instagram y me dicen, tía Olguita, no tengo trabajo, ya tengo 21 años, no he podido no sé qué, me estamos muriendo de hambre, pero cuando encontré un trabajito que me pidieron que hiciera algo, me dijeron que primero tenía que inscribirme en el partido político actual. Entonces, no sé, yo creo que todo esto que estamos hablando son cosas de pueblo, cosas de pueblo. Panamá tiene que dar un paso a ser un país de primera categoría. O sea, yo soy de las que sueño en grande. Yo creo que todo el país tiene que empezar a soñar en grande y dejar de pensar que todo me lo van a regalar y empezar a trabajar seriamente en beneficio de nuestro país, que tanto lo merece, porque todos tenemos que aportar, no solamente criticar, hay que aportar ideas y sentirse que somos parte de una comunidad. Oye, muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Olga. Muy claro, muy claro lo que sientes y exteriorizas sobre la situación de la educación en Panamá. Así es. Visto desde afuera. Y eso que la estrella del gobierno es la educación. Dirás. Ahora sí, una promesa. No, inaceptable también. ¿Realmente dicen así? Es la estrellada. Es la estrellada. Ese era el anuncio. La estrellada. No, por un lado el gobierno y por otro lado los educadores. O sea, inaceptable que después de 24 o 25 meses todavía alejados... están buscando excusas. Todavía están buscando excusas para no reabrir las escuelas. No, ya las escuelas tienen que reabrirse el lunes y seguirán discutiéndose los otros temas. El tema salarial. Estamos claros que los docentes, con todos los ajustes salariales que se han hecho, siguen siendo los peores pagados, uno de los peores pagados del continente. Nosotros estamos por debajo en el pago de salario a los docentes de Costa Rica y de Colombia, que son nuestros países vecinos. O sea, y claro, son números reales de la OCDE. Si ganan tampoco, quizás no tienen ninguna voluntad de mejorar, pero además yo pienso que eso de 3 meses de vacaciones y que solamente 1 mes de preparación para los docentes, no. Los docentes nada más que deberían tener su mes de vacaciones igual que el resto del mundo. Exacto. Esta historia... Y los otros 2 meses en cursos intensivos de preparación, así es, de capacitación. Pero qué esperanza tenemos cuando tú ves, Olga, que en Panamá deciden que por pandemia... le vamos a dar el lunes libre a todos los trabajadores del Estado. Entonces tenemos 2 días libres en medio de los carnavales. Tú sabes que inclusive en países como República Dominicana, donde se celebra el carnaval, no afecta los días laborables de la semana. Lo hacen los fines de semana de febrero. Ah, no, pero en Panamá sí es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La vagancia. O sea, exacto. Entonces, es una cultura entronizada en el país que tenemos que comenzar a cambiar. Y hay que cambiarla para superarla. Claro. Porque si no, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Totalmente. Gracias, Olguita. Muchas gracias, Olga. Saludos. Bueno, amigos, un abrazo para todos y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias. Chao.
Bien, estamos de regreso ya para finalizar el programa. Vamos con las efemérides. Hoy es jueves 3 de marzo del año 2022, es el 62º día del año. Quedan 303 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol, y en las celebraciones de hoy tenemos triple celebración. Hoy es el Día Internacional de la Audición, es el Día Mundial de la Vida Silvestre y es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Un día como hoy de 1613, en Rusia comienza a reinar la dinastía Romanov, en la persona del joven Miguel Romanov. Esa dinastía reinó hasta 1917, hasta la Revolución Bolchevique. En 1806, en Venezuela, el general Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera tricolor, bandera que luego adoptarían también Colombia y Ecuador. En 1845, la Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos. En 1875, en el Opéra Comique de París, se estrena la ópera Carmen, del compositor Georges Bizet. En 1891, en Buenos Aires, Argentina, los hermanos de las escuelas cristianas fundan el Colegio de La Salle de Buenos Aires. En 1918, el Imperio Ruso reconoce la independencia finlandesa. En 1931, el gobierno de Estados Unidos adopta la marcha The Star Spangled Banner como su himno nacional, el mismo himno que hoy mantienen. En 1991, Irak acepta las condiciones de rendición, restitución de la soberanía kuwaití y acatamiento de las sanciones de la ONU, con lo que se pone fin oficialmente a la guerra del Golfo Pérsico. Y en 1991, en un referéndum celebrado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 74% de los votantes de Letonia y el 83% de los de Estonia votan por independizarse de la URSS. Esas las efemérides de hoy. Bueno, con eso concluimos el programa Cuarto Poder de hoy. Si usted sigue en Telemetro Radio, continúa con el brunch. Hasta mañana. Que tengan buen día.